La participación de todos ustedes, tanto en el proceso de lucha como aquí en el mismo proceso de plática o debate o lo que se requiera, ¿no? Porque a propósito fuimos abriendo y cerrando cosas para que hubiera las dudas necesarias y la participación de la gente, no solo preguntando, sino dando sus puntos de vista del proceso, y sobre todo porque Morena será esencial también en esta cuestión de derrotar la reforma en el corto tiempo, en el inmediato tiempo, pero también en el mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, pues agradecerles su participación, su presencia, y estamos para servirles. Ahora sí pasamos a una ronda de participaciones, preguntas, dudas y, como dijo el maestro, pues lo que gusten, ¿sí? Nada más que sí lo vamos a hacer ordenadamente para ir anotando y ir dándoles la palabra. Maestro, ¿la CENTE tiene en todo el país representantes en cada estado? ¿O está participando el CENTE en estas jornadas de lucha? ¿Hay gente comprometida del CENTE? A mí me llama la atención porque ustedes nos acaba de hacer un señalamiento muy importante referente a que en 30 entidades se llevaron a cabo los exámenes solamente en Oaxaca y en Michoacán, ¿no? Pero yo había escuchado en algunos, de manera desarticulada, porque es obvio que no tenemos los mexicanos el derecho a la información real, proyectan. Entonces, había yo escuchado por las redes y por uno o dos medios extranjeros que en algunas partes del país se estaba llevando a cabo situaciones de defensa de la educación, pero yo me quedo esa duda. Bueno, yo quiero hacer algunos comentarios porque sí es importante que vayamos extendiendo lo que significa la reforma en la educación, y con la exposición que hace el compañero, bueno, aquí nos va a quedar un poco más claro a nosotros, pero es algo que necesitamos nosotros expandir, divulgar, extender hacia donde más podamos. Y lo que quiero comentar es que la reforma es parte del paquete de las reformas estructurales, o sea, es parte del paquete de reformas que van a despojar al pueblo de México del bien social. Esa es una primera parte que quiero comentar. Y entre ellas está la energética, la hacendaria, la laboral, y viene una segunda parte de la reforma al campo, a lo que es el 127. Pero metiéndonos un poquito a lo de la reforma educativa, la reforma educativa tiene que ver en tu aplicación desde 71-72. Se empieza a formalizar o a meter con mayor fuerza en el 80 con Miguel de la Madrid, en donde él le llama la modernización educativa. El pueblo completamente desinformado sobre el tema, no pone ninguna resistencia ni comenta nada al respecto, y lo único que ve es que los hijos o los alumnos no tienen el mismo aprovechamiento que del 71-72 para atrás, y nada más se conforma con platicar y decir: eso que tú estás viendo ahorita en sexto, yo lo vi en primero y en segundo. Fueron los comentarios mayores, no se hicieron más comentarios. Y entonces esta reforma hoy se viene intentando concretar porque le surge el adiestramiento para el mercado en este momento del mercado global. Esa es la finalidad fundamental. Tiene algo muy comprensible y poco explicado, que es la privatización de la educación. La educación es mucho mayor negocio que los hidrocarburos, es mucho mayor negocio que
la energía es mucho mayor negocio que vender chácharas, sean importadas o contrabandeadas o de lo que sea. Incluso es comparable con lo que se le llama el tráfico de drogas. La educación como negocio es uno de las empresas más redituables del mundo. Por eso los grupos de élite encabezados por mexicanos primero y aquí mangoneados por los Slim y por Carlos Salinas de Gortari, les surge apoderarse de la educación, porque es el negocio más redituable y que nunca va a fallar, y es el que puede hacer que estemos manipulados toda la vida sin formación. Por eso no tenemos conciencia. La campaña infame que hay en los medios de comunicación masiva. Por eso el estar buscando que se crea en los acuerdos de la clase política. Y yo creo que también nosotros debemos de ir identificando a la clase política, porque generalmente cuando nos hablan de clase política entendemos que son el gobierno y los partidos. No, la clase política la encabezan los empresarios, son los que definen qué líneas se trazan en la política, qué tienen que hacer los partidos políticos y qué tienen que hacer los gobernantes o funcionarios. Entonces la clase política es la que está acordando eso, que viene ordenado desde, decía Artemio, ya muy arriba, de los centros financieros internacionales. Ellos son los que están definiendo las líneas para acá. O sea, es una farsa la reforma educativa, como es una farsa y lo fue la venta de teléfonos, la privatización de las comunicaciones, porque eso le sirve para someternos, dijo alguien por aquí, TV Azteca y Televisa. No, nada más eso. No, es el arte, la cultura manipulada en toda su extensión. Todo lo que es la comunicación está en manos de la clase política, empresarios, funcionarios y partidos políticos, para someternos, para no permitirnos tener conciencia y no haya oposición a nada. Entonces, es una farsa para lograr el consenso del pueblo. Si ustedes van a cualquier parte, ya tienen predispuestos contra los maestros a la mayor parte del pueblo, por la ignorancia que hay sobre de qué se está tratando. El pueblo no tiene conciencia que es contra él, pero sí como ellos no tienen empleo, como en algunas casas no hay que comer y el maestro tiene la gotita de cada quincena, entonces hay que echárselos encima. Esos no trabajan, esos paran, esos esto, esos aquello, y ustedes no tienen para comer. Y ahí va la confrontación entre los iguales, mientras aquellos se carcajean de ver cómo estamos nosotros acá los madrazos. Ese es el regodeo que tienen ahorita. El consenso para el despojo del bien social es lo que están construyendo con las campañas inmundas y con esa reforma que no es educativa. No es educativa, es en una parte administrativo-laboral, pero la reforma es realmente un guión de sometimiento popular, de sojuzgamiento, de dominio. Esa es la reforma, no es otra cosa. Entonces, en esa farsa caemos nosotros a la razón que, como no hay oposición del pueblo, ellos les ocultan que no hay un verdadero sistema educativo nacional. Se empezó a destruir desde el 71-72. No hay sistema educativo nacional. No hay una política nacional propia del país. No hay un sistema de evaluación real para que se evalúen los conocimientos y para la gente está engañada con eso. Esa parte de la reforma la necesitamos entender nosotros, porque nos están diciendo que no quieren que se les evalúe, no quieren que eso, no quieren que aquello. No hay verdaderamente que evaluar. O sea, no tienen ellos
ni un instrumento, ni líneas para evaluar, porque no hay un sistema educativo nacional. Y lo otro que ya se decía aquí por parte de Artemio, lo que se necesita es que el pueblo conozca y discuta la propuesta educativa popular que tenemos y que la abracemos y que en torno a ella vayamos logrando organización, porque no va a haber otra forma de enfrentar la reforma si no es conociendo lo que es la política que nos quieren aplicar de despojo y lo que nosotros estamos planteando como propuesta. Esas partes son las que yo quería poner en la parte. Muy bien, maestro Juan. Seguimos con el compañero Jesús. Buenas tardes, compañeros. Nada más una pregunta, profesor Artemio. ¿Conocen ustedes, a nivel de la dirigencia nacional, los contenidos del examen, contenidos de la evaluación? Y otra cosa, información real o propagandístico, como quiera, existe un Instituto Nacional de Evaluación. ¿Son profesionales de la educación quienes se integran o son parte de ese instituto? Si no, pues ¿de qué estamos hablando? Pues ¿de qué evaluación? A ver, miren compañeros, falta en esta ronda de preguntas, participaciones, una compañera que es la maestra Blanquita. Si bajo mejor consideración de ustedes, ¿por qué no dejamos que la maestra haga sus preguntas o participaciones y le diéramos la oportunidad al compañero Artemio para que contestara algunas preguntas? Bueno, yo realmente lo único que quiero decirles, compañeros, es que bueno, nosotros los que somos maestros sí hemos tenido el cuidado de leer la reforma educativa y nos hemos dado cuenta de que es una reforma altamente perjudicial tanto para los maestros como para la sociedad en general. Ya lo explicaron los maestros. Lo que yo quiero decirles es que es absurdo que tenemos un sistema la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional tiene un sistema educativo, forman nuestros normalistas, se supone, ¿sí?, para que vayan a dar clases a las escuelas, con la idea tonta de evaluarlos, ¿sí? ¿Por qué? O sea, esa es una pregunta que queda así como en el aire, ¿no? Pues es absurdo, ¿no? Simplemente es absurdo que los evalúen cuando ellos ya son unos profesionistas, como la Facultad de Derecho que forma a sus licenciados, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que llega un abogado a pedir trabajo y que le digan, no, espérate, te vamos a evaluar, ¿sí? Pues sí le harán sus entrevistas y le harán su examen para ver si entras en sí, pero tanto como si no pasas te corro, pues entonces ¿para qué les dan un título? Esa es una. La otra que quiero decirles yo es que es importantísimo que nosotros, la gente que trabajamos con la gente del pueblo, le expliquemos a la gente en qué forma les va a perjudicar la reforma energética, porque ya nos explica el maestro, ya nos explicó cómo perjudica a la planta laboral, o sea, a los maestros, sí, la reforma, los van a correr, sí, si no luchan y no se unen, los van a correr o nos van a correr, como sea, ¿no? Pero las familias, o sea, ¿en qué? Me han preguntado a mí, bueno, maestra, ¿pero en qué sentido nos perjudica la reforma educativa? O sea, ¿qué va a pasar? Esa parte es importante que la manejemos nosotros. Pues simple y sencillamente que la Secretaría de Educación Pública no se va a hacer cargo ya del mantenimiento de las escuelas ni de los gastos que implican la construcción de escuelas. Les va a tocar a las comunidades, les va a tocar a los padres de familia, les va a tocar a la gente más pobre construir sus escuelitas, que a veces hasta la tienen de palitos, y eso ocasiona que se vuelvan más pobres, y esa es una obligación del Estado. Yo les digo, es como el Teletón, compañeros. El Teletón es una pura faramalla que le corresponde al Estado para atender a nuestros niños inválidos o con los problemas que tienen especiales. Es el Estado el que tiene que hacer esos centros de atención, ¿sí? Pero le avienta la bolita a que vénganse al Teletón, no, ya llevamos 1 millón y fulé, gracias por su aportación. O sea, delega la responsabilidad al pueblo, ¿sí? Es lo mismo. La Secretaría de Educación Pública está delegando la responsabilidad de la educación al pueblo más pobre de lo que ya está. Ese es nada más mi intervención. No sé si estaba el compañero Iván. Iván, perdón, Iván, sí es cierto que sí. Bueno, un breve comentario, una invitación y una pregunta. Buenas tardes, compañeros. Comentar primero
ahorita los maestros aglutinados en la sección 18, comisionados al Comité Ejecutivo Seccional, estamos abocados a un brigadeo nacional, precisamente invitando a los compañeros, sin importar las siglas, como comentó el compañero Artemio, en la idea de manifestarnos en el territorio nacional en contra de la mal llamada reforma educativa, y efectivamente ha habido una buena respuesta por compañeros, inclusive institucionales de base, que se han sumado a la orientación que se ha trazado desde el Comité Ejecutivo Nacional y desde la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Queda claro que ahorita es una lucha conjunta, completa, para salvaguardar dos cosas. Primero, la educación pública, laica, gratuita, científica, popular e integral, como está plasmado en el proyecto democrático Educación y Cultura. Y el segundo aspecto, para salvaguardar los derechos y conquistas laborales de los trabajadores de la educación. Para el compañero Artemio, si nos pudiera dar a conocer el Programa Democrático de Educación y Cultura para Michoacán, que en todo caso emana del Programa Nacional de Educación y Cultura, el PANAE, esta ofensiva que nosotros tenemos abierta, contrahegemónica, pretendiendo dar la batalla cultural y de las ideas. Si nos pudiera comentar algo al respecto. Sí, incluso no lo comenté al principio, de pronto se me escabulló ahí, pero ahorita lo comentamos. Y bueno, la cooptación también está bien a la orden del día, ¿no? Por ejemplo, a mí se me hizo muy sorprendente de si firma el Pacto por México o el PRD, y uno de los principales promotores es Silvano Aureoles y otros, y que hay una incongruencia en algunos luchadores sociales del Estado, pero no un importante sector del magisterio democrático que fue y votó por el PRD. Es una incongruencia que yo se les he achacado a varios de los que me he topado, y yo no tengo pelos en la lengua para decírselos en su cara, pues. Gente del Comité Seccional Democrático de aquí de Michoacán, porque hicieron compromisos con Silvano. Y el otro caso es de los estudiantes normalistas, que esto, la reforma, si pasa, va a ser la muerte para el normalismo. Y de pronto la normal de Tiripetí, la incongruencia, ¿no?, de cómo están las cosas, y que el desmadre que se viene a partir de 1 septiembre, 15 de septiembre y 1 de octubre, que es Congreso, que es ayuntamientos e instalación, toma de protesta del gobierno del Estado, va a estar un poco fuerte para algunos o para todo el Estado de Michoacán. Lo de la huelga que decía el compañero, ahí se cancela completamente, incluso con que nos sacan de la cuestión del apartado B del artículo 3 constitucional. El artículo 3 incluso lo convierten en una cuestión no educativa ya, sino más laboral, y por eso en los mismos decretos, en los 4, señala que sin posibilidades de defensa del sindicato y sin responsabilidad para la autoridad. O sea, no hay quien te pueda defender, pero tú te abrogas el derecho de irte al paro necesario que se requiera a paralizar el país, si se quiere, que puede ser el periodo, sin el cobijo de las leyes, sino tan solamente porque hay decretos, leyes injustas, y en esa condición tienes que defender. Como alguien decía, eso lo escuché hace poquito del abogado Fuentes Muñiz, pues si el franquismo lo hicieron legal, pero era ilegal, o el nazismo, o el apartheid, o el esclavismo, la colonia y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos echar atrás o abajo la reforma educativa o derrotarla, si en el hecho es perjudicial para casi todo el pueblo mexicano? En el aspecto pedagógico, igualmente en la lucha hemos dicho, bueno, si vas a negar algo, tienes que presentar la propuesta, ¿no? Y lo que hemos presentado es la construcción pedagógica. Yo lo recuerdo desde 1992 que empezamos con los primeros procesos de ir armando un proyecto nacional alternativo de educación y cultura. No toma forma hasta por ahí en el año de 1997, que gente que traicionó en la sección se lo vendió a Víctor Manuel Tinoco Rubí, y les pagaron con irse por allá a Canadá y por aquellos lugares
Después pudimos armar una propuesta ya más firme y práctica ya en el hecho en la escuela en el año de 2002, 2003. Después las escuelas integrales y hasta que finalmente en el año de 2011 le damos forma ya a un proyecto nacional alternativo de educación y cultura que se va hacia los estados. Y aquí en Michoacán lo aterrizan como el programa democrático, estatal democrático de educación y cultura para Michoacán. Y aquí ya se ha aplicado por varios años, desde el 2002, libros y programas para preescolar y primero y segundo de primaria. Pero a partir de este ciclo escolar 2015-2016 ya se van a aplicar en por lo menos, que será 150,000 alumnos más o menos, los libros que adicionan a tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria de este programa y de los 3 grados de secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los libros oficiales se van a hacer a un lado, no se van a trabajar con ellos. Incluso en algunos lados ya los retuvieron. ¿Y qué quiere decir con ellos? Que esos libros todavía tienen muchísimos errores pedagógicos, de dedo, de sintaxis, pero aparte la modificación que hacen de los contenidos curriculares, la cuestión de la historia que incluso ahorita nos están tratando de meter a las nuevas generaciones, que Porfirio Díaz, por ejemplo, no fue traidor a la patria, ¿no? Que fue una condición que se dio, pero que en realidad fue mejor o más lo que hizo para bien que para mal. Nos borran de la misma historia de los programas de la Edad Media hacia atrás, la cuestión de nuestras culturas, de nuestros ancestros, la memoria histórica pues te la quieren borrar allí, como otras cosas. Entonces por eso están haciendo un lado, hay otros estados que lo van a hacer, que lo han estado haciendo mínimamente, pero en Michoacán ya va a ser más generalizado este ciclo escolar, que es lo que decía el compañero Iván. ¿Dónde está la CENTE? Yo les decía que hay muchos referentes, yo les puedo decir de cada estado y cuál es la expresión de cada estado en el país. Si hablas de la CENTE, hablas de Oaxaca de manera total, no de manera total. El Bester allí hizo una sección charra 59, pues no son todos, esa parte es de los charros. Si hablas de Chiapas, hablas de la sección 7, que es mayoritaria, sí, pero está la sección 40 que no es de la CENTE. Si hablas de Michoacán, aquí estás hablando que Michoacán tiene la condición de convivir en las dos tácticas, de la CENTE y del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE. ¿Por qué decimos dos tácticas? Porque en 2008 hacia atrás hubo una disputa permanente en la CENTE. Un servidor estuvo al frente de la CENTE de 2002 a 2009. Y ahí nuestro debate central durante esos años fue que para democratizar al CENTE se rompiera de manera total con el Bester Gordillo en ese tiempo. ¿Y a quién reconocía en ese tiempo el Bester Gordillo? A Oaxaca hasta hoy les nombran sus comités seccionales, les dan las cuotas sindicales, los vehículos y todo lo que corresponde de tomarles protesta y demás. Y entonces esa fue la discusión que tuvimos, quienes decían sí seguimos aliados a los charros en el aspecto que nos nombren, y quienes decíamos como nosotros la ruptura total del charrismo. Entonces si hablas de Michoacán, ahí están las dos fuerzas en proceso. Hay algún diferendo que se va a ver en el próximo congreso. Ojalá hubiera sido el congreso en la fecha señalada, octubre, porque tendríamos la condición de una dirección nueva a enfrentar al nuevo gobierno de Silvano y enfrentar este proceso complicado que viene de la reforma educativa con las evaluaciones. Pero bueno, algo discutieron como sección seguramente en las bases, y las bases habrán determinado que se lo llevan por allá como enero. Yo no sé si fueron las bases o alguna gente que lo haya discutido. Y esta cuestión, si hablas de Baja California Sur, es Comité Ejecutivo Nacional Democrático, no un Comité Ejecutivo Seccional Democrático. El problema que Oaxaca está a pocas horas del DF, y si dices vamos a traernos el contingente completo de Baja California hasta México a la acción, pues cuántos subieron, cuántos aviones ocupan, ¿no? Y cuánto está el gasto. Quintana Roo es plenamente el Comité Nacional Democrático del Centro.
parte de Yucatán, parte de Tabasco, importante, parte de Campeche. Si hablas de Guerrero, está también así la cosa bien. Los que reconocen al charrismo y la negociación con gobernación, y los que dicen que no tenemos nada que negociar de la reforma educativa, porque lo único que hay es que se derogue, que se eche para atrás de manera completa. Alguien decía, bueno, la CENTE insiste en negociar con gobernación, pero está diseñado ya el proceso de exámenes, y decía, pues es que lo que puedes negociar es que donde está la guillotina, para que no caiga la cabeza así en piso pelón, pues negociemos que le pongan una alfombra o una vasija para que la cabeza no caiga tan feo a la hora del guillotinazo, por la evaluación, porque no tienes en ese aspecto nada que negociar con gobernación, ¿verdad? Si hablas de San Luis Potosí, pues mayoritariamente es Comité Nacional. Si hablas de Veracruz, una parte importante es CENTE y otra también es Comité Nacional. Si hablas de Coahuila, mayoritariamente, aunque se coordinen con nosotros, pero son contingente emergente que dice no a las siglas, pero todo trabajo, los amparos y cuestiones de orientación, brigaderos y demás, lo llevan con nosotros. Si hablas de Nuevo León, ha estado muy nulificado ahí el movimiento hasta hoy, julio, agosto se han movilizado. Si hablas de los estados no movilizados como Colima, Nayarit, Durango, Aguascalientes, sobre todo esos y Nuevo León, esos son como emergentes que ya se movilizaron en julio y en agosto, y que incluso ahora están planteando no iniciar el periodo de clases por la orientación que estamos dando, pero Oaxaca ya empezó a trabajar y algunos contingentes se fueron con la finta, caray, sí hay que presentarse a trabajar. Pero entonces, ¿a quién emplazas? ¿O dónde está la acción? Y por eso está preparando que se arranque el 24 con acciones. Si hablas de Guanajuato o de Querétaro, mayoritariamente se coordinan con nosotros. Pero quien lleva a la gente al DF mayoritariamente es Oaxaca, Michoacán, un cacho Guerrero y mínimo Chiapas, porque de ahí está lejos de Chiapas para mover hasta allá. Y así podemos de cada estado estar comentando cuál es la correlación de fuerzas que tienen ahí. Pero hay de la gente que fueron charros o que se coordinaron con los charros, contingentes muy importantes que ya rebasaron las dirigencias estatales, o rebasaron dirigencias delegacionales o regionales charros, y ya por su cuenta empezaron a salirle a la acción. Y ahí están varios estados que están haciendo, por ejemplo, Baja California, por hablar de algunos, ¿no? Y eso yo creo que lo vamos a ver el lunes, martes. Las notas, si no las ocultan completo, van a dejar ver que hay acción en muchas partes del país, porque Osorio Chong dijo, van a iniciar todos, porque van a iniciar, y pensó que bloqueando a Oaxaca y tomándole por asalto militar y de la Policía Federal escuelas claves, iba a inhibir la acción del resto del país. Y lo que en el resto del país se dijo, chinguenas, pues si no le salimos acá, pues allá que se encierren en Oaxaca los policías y militares, y acá hacemos la acción en todo el país. Y eso empieza el gobierno y demuestra al país que no hay tal reforma educativa, que está en condición de fallida y que va en franca derrota, como está el desastre nacional con Peña Nieto y el nuevo PRI, ¿no? Si conocemos los contenidos de la evaluación, allí miren, ellos convocan el INE, ellos dicen qué se pregunta, ellos dicen cómo se pregunta, cuándo se pregunta, cuándo se evalúa, ellos califican y ellos dicen quién se queda. No enseñan a ver, mira, vamos a revisar si pasaste o no pasaste, ¿verdad? Es lo que decíamos, pues es que está caraja la ventaja. A ver, vamos a jugarnos un volado ustedes y yo. Y en esto la reforma educativa, como decía la compañera Blanca, quien estudió para maestro, hizo su escuela normal primaria, normal secundaria u otra equivalente, terminó el estudio, hizo su título o tesis, le hicieron examen recepcional, le dieron título, le dieron cédula profesional
Entonces está calificado, ¿no? Para hacer Y el que ahorita es maestro, cualquiera de nosotros, es como que dicen, oye, tú tienes 1,000 pesos, cualquiera de ustedes tiene 1,000 pesos. Y yo no tengo nada. Y esos 1,000 pesos son de ustedes. Yo les digo, oye, vamos a echarnos un volado. Si me dan los 1,000 pesos, si tú me ganas, te quedas con tus 1,000 pesos. Y si yo te gano, me vas a dar los 1,000 pesos. O sea, nadie pierde nada más que el trabajador. Pero la otra desventaja es que ni siquiera ven la moneda. Se avientan el volado a ver qué le fueron águila. Y aunque cayó águila, yo les digo, no, pues cayó sol, aquí está el sol, pero no se los enseño, ¿verdad? Así está esa condición de la evaluación. O sea, la desventaja es total para los compañeros trabajadores de la educación. Y decíamos, por ejemplo, del personal de apoyo son ahorita más o menos 450,000 trabajadores de apoyo, que son secretarias, que son intendentes, que son prefectos, etcétera, ¿no? O sea, que no son docentes. Y eso se llevan al esquema del outsourcing o la tercerización, en donde por vía empresas los van a estar contratando, ya no a los que están ahorita, sino a la necesidad que tenga la escuela, así como ya lo hacen en el ISSSTE o en otros espacios de seguridad social. Es una empresa ya lo que les hace el contrato para los que van a hacer la limpieza y otros servicios, ¿no? Profesionales, los del INE y los de la SEP. Del INE, la presidenta, alguien me hizo esta pregunta, la presidenta del INE ha sido siempre trabajadora de Mexicanos Primero y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ella es la presidenta, o sea, está en manos del empresariado y de Mexicanos Primero. Y Emilio Chaufet, ya saben que es el asesino de Acteal, ¿no? Sí. Y bueno, Emilio Chaufet, ¿qué tiene que estar haciendo como secretario de Educación Pública? Como están en todas las dependencias. Revisen aquí cualquier dependencia, la SEP, donde quieran del país, y verán que no está la gente idónea para desempeñar este tipo de cargos. Pues son las preguntas que yo capturé, no sé si alguna se acuerda.